Como que siempre llego a las cosas más materiales. Aún si estoy trabajando en algo como bidimensional, que sea una pintura, siempre necesito, como que esa, yo creo que lo que todavía no puedo negociar bien conmigo misma, pero necesito que tenga un volumen. Y por eso se hace un poco más difícil. Yo tengo como una línea de obra que va más relacionado con el encuentro de formas en la ciudad, y también muy relacionado con la arquitectura moderna en específico. Y voy caminando por la ciudad y encuentro algo que me llama la atención, que no me lo puedo sacar de la cabeza, y la forma en que tengo para tratar con eso es reproducirlo, por ejemplo, o empezar a investigarlo, estudiarlo. ¿Qué es? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Quién lo hizo? Entonces, después del lugar está en la esquina, no sé qué, no sé qué, ok. Estamos en la comuna de Santiago, entonces voy a ir a la municipalidad de Santiago, voy a sacar los planos. Además voy a sacar como el historial de los edificios, las modificaciones que le hicieron, el no sé qué. Y así voy armando como mi carpeta de estudios de lugares. Y para mí es como, esa es la felicidad. La torre que está justo frente al MAC, que es la torre hospitalaria del Hospital San Juan de Dios, que es una construcción de los años 50, en la época de las remodelaciones de la ciudad, y me pareció que era como precisa para el tema que se estaba tratando en la curatoría. La obra en cuestión se llama Superviviente. Es una obra que fue creada en el contexto de una exposición llamada Ciudad Sísifo, de Carol Illanes y Matías Allende. Y esa exposición trataba sobre el mito y la errancia en la construcción de la ciudad, en la modernización de la ciudad. El mito de la arquitectura moderna y la errancia de qué sé yo, el diseño o cómo ha seguido funcionando ese tipo de arquitectura. Y bueno, hice un giro, lo transformé en una piscina, un poco haciendo relación a otra investigación que era sobre las piscinas o las fuentes y las copas de agua en conjuntos habitacionales modernos, que muchos de ellos ya no funcionan porque fueron hechas en una época que el agua era de Chile, entonces se podían pagar, se podían usar. Entonces quise mezclar esos dos temas y en este objeto como fantasioso. Y lo produje pensando en el tiempo de la exposición y nada más que en eso. Y después se acabó la exposición y me vi con el problema de el objeto, el cuerpo. No sabía dónde meterlo, circunstancialmente se decidió que quedara ahí, absolutamente expuesto al clima, al aire, al sol, a la lluvia, a las personas, a los animales, a todo. Era un objeto que pretendía hacer referencia a una edificación que yo considero que de alguna manera es una ruina, y el mismo objeto se enruinó. O sea, creo que ahí es donde se constituye finalmente la obra. el, el neoliberalismo es como, es el clima, o sea, es el clima actual, es innegable. ¿Te gusta el clima de ahora? No, no me gusta. Bueno, ¿y? O sea, ¿qué vas a hacer? Entonces, por lo menos, justamente lo que a mí me interesa de rescatar estas formas que son de una arquitectura que ocurrió en otro tiempo es justamente decir, hubo otra forma de pensar la ciudad. Y pensar la ciudad era pensar la sociedad. O sea, hubo una forma que respondía de manera estética a una especie de ética de cómo vivir en la ciudad. De que los habitantes, o sea, los ciudadanos tenemos derechos básicos a espacios verdes, tenemos derechos básicos a conectividad, tenemos derechos básicos a espacios de un tamaño donde el humano se puede sentir cómodo, no reducido y apretado, porque, o sea, ya vives en la ciudad, ya no tienes horizonte. O sea, tu horizonte ocurre cuando estás en la terraza de un edificio. Al someterlo a estos
micro lugares donde te dicen, pero si tienes todo, donde te cabe la lavadora, encima pones la cocina y al lado está la tabla de planchar y medio centímetro al lado está el baño. Tienes todo. Y es como, no tengo todo, o sea, me estás reduciendo la escala. Y hay un peligro en eso, muy, muy grande, o sea, hay un gran riesgo de decir, vamos reduciendo al humano a cosas cada vez más, o sea, que tenga menos perspectiva, y simbólicamente también, menos perspectiva como de la vida, así. Entonces empecé a entender que también la forma de producir algo respondía al momento técnico en el que se hicieron. Y ese momento técnico, a su vez, determinó el trabajo con ese material, por ejemplo. Entonces, si en los años 30, 40, 50, 60, 70 en Latinoamérica y en el mundo se trabajaba el concreto armado a la vista de una manera, o sea, como se investigaban sus posibilidades poéticas y se hacían de una manera determinada que implicaba mucho más tiempo y por tanto al día de hoy ya no se hace así, dije, eso me interesa. O sea, justamente esa pérdida de lenguaje es la que yo quiero como trabajar y rescatar, porque ahí hay un valor. Personas dedicaron mucho tiempo en realizar esa tarea que además tiene una riqueza estética, visual y material gigante y que al día de hoy no se encuentra. Esta idea de la ciudad más justa. Íbamos en vías de lograr más justicia, igualdad y sobre todo como mirar hacia nosotros mismos, como intentar independizarnos de los extranjeros, entre comillas, porque somos todos extranjeros de todas maneras, pero de esas fuerzas como políticas y económicas extranjeras, sino que empezamos a ver cómo transformar nuestras ciudades, cómo armar ciudades para los ciudadanos latinoamericanos, donde todos nos veamos un poco más incluidos. Y en cada lugar eso se cortó. La forma, como geometría directamente, que me parece importante volver como a los inicios de todo. Finalmente los edificios también son un poco como geometrías, cubos, triángulos, cilindros. Y ahora estoy trabajando con un material que ya había trabajado antes, que es las planchas de fibrocemento, que son planchas de construcción como de separaciones, de divisiones dentro de las casas, por ejemplo, pero que tienen como una característica estética que a mí me interesa mucho, que tiene este color y esta cuadrícula. Un poco sin querer llego a este material con el que me veo relacionada previamente, pero ahora de una manera distinta, como en un formato distinto. Pero aparece como que es cemento en el momento que yo lo corto, por ejemplo. Es muy importante para mis procesos, conocer los materiales, trabajarlos. Usualmente tengo gente que me ayuda, o sea, más bien pido ayuda a gente que son amigas y amigos, y ellos son esenciales, son parte esencial del trabajo también. Mi forma de pensar al día de hoy y mi forma de actuar ante las personas que
son mis alumnas o alumnos, justamente es como trabajar lejos de esos miedos, sino decir como, no temas a lo que le estás haciendo, o sea, no pienses que hay ideas tontas, no creas que alguien se va a burlar de ti, no sé, como que esas fueron unas cosas que hubo durante mi formación, que sí habían como ciertos profesores, íconos, que sí trabajaban de una manera un poco bullying, y o sea, yo por lo menos pude determinar con eso que había una forma en que yo no quería que me siguieran tratando y que yo no iba a tratar a la gente. Se supone que las universidades son lugares de conocimiento y por lo tanto lugares de debate. Y si no nos atrevemos a cuestionar a las autoridades que están sobre nosotros, o sea, no estamos haciendo bien la pega, básicamente. Pues entré al magíster y la gente me empezó a comentar sobre un objeto, o sea, sobre un edificio abandonado que tenía ciertas características que a mí me podría interesar. El edificio, el hospital, el ex hospital de Ochagavía, siento tan como que podría calzar dentro de mi obra o para yo trabajar con él. Nunca pude agarrarlo, o sea, nunca pude, me parecía demasiado gigante el objeto, me parecía demasiado complejo y difícil como para yo trabajar con él desde las artes visuales, desde mi práctica. Y dije, ok, este es un objeto perfecto entonces para trabajarlo con una investigación de teoría e historia del arte, porque además hay mucha carencia en la información de este objeto. Y bueno, ese hospital fue un proyecto de Frey que empezó a construirlo Allende con una concepción distinta, porque finalmente Allende quería hacer un hospital para todas las personas, ya sean obreros, ya sean empleados, cualquier persona se podía atender en este, que iba a ser el hospital más grande y más moderno de Latinoamérica, y que se detuvieron las obras el mismo día del golpe de Estado y no se retomaron nunca más hasta 40 años después. La dictadura hizo absolutamente imposible que se retomara. La dictadura, la modernización que trajo la dictadura a Chile, justamente lo que se buscó fue transformar y reformar a Chile desde lo más intrínseco que era como la constitución del Estado. Entonces es súper irónico que finalmente este gran hospital que iba a ser un hospital para todas las personas, ahora sea un lugar que guarda mercancía privada y la cela, o sea, la cuidan. Yo, por ejemplo, soy fanática así absoluta de los proyectos independientes, de galerías independientes. Me parece que la real ganancia de lo que está pasando al día de hoy está ocurriendo en estos lugares alternativos más que en los lugares más oficiales, donde para mí empieza a pasar lo que realmente pasa en el arte contemporáneo y latinoamericano, creo yo. Por lo menos en Chile las instituciones están un poco debilitadas y muy precarias también. Uno llega a la universidad y te dicen, si tú no estás dispuesto a trabajar mucho, ándate de la carrera. Y uno, no, estoy dispuesta ya. Como que uno llega y ya te están echando al tiro, toda la carrera te están echando. No, es que a quien no le gusta, y de alguna manera tienen razón, porque o sea, te están advirtiendo, uno nunca va a entender realmente lo que te advierten hasta que ya lo está viviendo. Pero te advierten que es difícil, o sea... Por suerte hay gente muy generosa, porque esa gente generosa realmente te dice como, oye, me interesa tu trabajo, ven a exponer a mi lugar, somos autofinanciados, no sé qué. O sea, por lo menos ha sido así mi llegada al arte, y creo que desde ahí ha empezado como
esta validación de mi obra, como desde estos lugares alternativos. Y eso yo los amo para siempre.